Fe sin prisa, un espacio para que conversemos de corazón a corazón. Hay algo que pasa naturalmente en la vida de Eclesia. A veces empezamos con una idea sencilla para ayudar, organizar o servir mejor, y eso funciona. Pero sin darnos cuenta va pasando el tiempo y empezamos a sumar otras cosas. Y convertimos esto en una estructura inamovible. Una reunión más, un paso más, un requisito más. Hola, soy Leonardo Flores. Gracias por estar conmigo este momento. Hoy quiero conversar contigo sobre algo que es importante para la salud de nuestra comunidad. Las estructuras que nosotros tenemos en Eclesia, pero que en momentos dados han dejado de ser útiles entre nosotros. Es que la estructura ayuda cuando promueve la vida. Una estructura es la forma en que una comunidad se organiza para cumplir la visión de Dios. Por ejemplo, me gusta pensar mucho en la estructura humana como es el esqueleto. Sí, uno casi nunca piensa en él, pero él está sosteniendo todo. De hecho, esta estructura es tan funcional que acompaña cada movimiento del cuerpo. Gracias a él caminamos, nos levantamos, trabajamos, abrazamos, practicamos un deporte o realizamos cualquier actividad de la vida cotidiana. Pensando en Eclesia, una estructura sana sostiene, organiza y acompaña. Por ejemplo, en tiempos del rey David, el pueblo creció y con eso también crecieron muchas responsabilidades para el servicio. Entonces David organizó a los sacerdotes, les dio turnos, puso orden. No fue para complicar la vida, fue para que todo fluyera mejor. Ahí el orden no apagó la vida, sino más bien la sostuvo. Ahora bien, cuando algo en esa estructura se pone rígido o deja de cumplir su función, ahí empieza el problema. Porque muchas cosas sí nacen para resolver una necesidad concreta, pero con el tiempo se convierte en algo que no ayuda, deja de cumplir la función que tenía. Y entonces se convierte en una costumbre, se sigue haciendo aunque no ayude, sino se sigue haciendo porque así siempre se ha hecho. Y a veces el desgaste en Eclesia no es por el trabajo en sí, sino más bien por estas estructuras que ya no responden a la realidad y a la función que se necesita. Ahora, vale la pena reconocer que los cambios no son fáciles, y mucho menos cuando una generación ha vivido durante años dentro de una misma forma de hacer las cosas, cuando una comunidad se acostumbra a ciertos sistemas, a ciertos horarios, a ciertas maneras de reunirse, de organizarse. Eso no es sencillo. Mover eso de un día para otro es algo complicado, porque no estamos hablando solo de procesos, estamos hablando de hábitos, costumbres, incluso de seguridad emocional, ya que muchas personas encuentran estabilidad en aquello que conocen. Por eso cuando se habla de ajustar estructuras, no siempre la respuesta es inmediata. Muchas veces hay resistencia, muchas veces hay temor, y eso también es parte del proceso de evaluar las estructuras. Por eso los cambios necesitan ser implementados con sabiduría, con saber escuchar y también con tiempo. Cuando cambian las generaciones, también cambian las necesidades. Las generaciones cambian y con ellas también las formas de vivir. Esto siempre ha pasado. Hoy tenemos generaciones que viven con otros ritmos, otros horarios y otras maneras de conectarse. ¿Y por qué esto importa para Eclesia? Porque las estructuras no pueden quedarse congeladas mientras la vida sigue avanzando. ¿Cuándo ya no es necesaria una estructura? Mira, cuando no responde a la realidad de la gente, cuando consume más energía de la que produce, cuando perdió su propósito y cuando se volvió una carga. Lo que la pandemia nos obligó a replantear es algo muy claro, ya que muchas iglesias tenían toda su vida organizada alrededor del edificio y de toda una programación semanal. Todo giraba en torno a estos espacios. Pero llegó el COVID y de un momento a otro todo cambió, ya no se podía hacer lo mismo. Y entonces tuvimos que evaluar qué es realmente lo esencial. En muchos lugares la respuesta fue muy buena, porque la comunidad siguió viva, porque las personas, aunque no podían reunirse, se llamaban, tenían reuniones virtuales, enviaban mensajes entre sí, tratando de animarse a sí mismos. Esto obviamente nos ha llevado a nosotros a revisar muchas cosas al día de hoy. Siendo honestos, en varias situaciones, esto nos ayudó a distinguir entre lo importante y lo que se convirtió en un accesorio. Porque hay cosas que organizan, sí, pero no acercan. Hay formas que funcionan, pero la verdad ya no acompañan. Y ahí la comunidad empieza a sentirlo. Eclesia no fue llamada a sobrevivir entre estas cosas, fue llamada a respirar.
abrir caminos para que la vida de Cristo fluya entre las personas. Por eso vale la pena revisar lo que sostenemos hoy, lo que repetimos, lo que ya damos por hecho, porque cuando una estructura sirve a la vida, la comunidad florece. Pero cuando la vida queda atrapada dentro de estas estructuras que ya no funcionan, pues obviamente el corazón empieza a desfallecer. Porque una iglesia viva no es la que tiene más estructura, sino es aquella que periódicamente evalúa estas cosas y permite a aquellas que facilitan la vida, el crecimiento y la misión de Dios y desechan aquellas que ya cumplieron su función. Si este episodio te hizo bien, te invito a seguir Fe Sin Prisa aquí en Spotify y también en mi canal de YouTube. Y si conoces a alguien que necesite un momento de pausa hoy, compártelo. Esto es Fe Sin Prisa. Sigue caminando porque cada paso sin prisa tiene sentido. Esto es Fe Sin Prisa, donde vida y esperanza crecen paso a paso.